Bienvenidos a Conexión Fénix, podcast oficial de la Universidad Virtual CNCI, en el cual abordamos diversos temas de interés con el fin de promover y fortalecer el desarrollo cultural y académico. Mi nombre es Rocío del Ángel y como anunciamos en el capítulo anterior, el día de hoy hablaremos sobre los autores más importantes de la literatura mexicana para cerrar con el mes cultural. Esperamos disfruten esta emisión. Desde tiempos prehispánicos hasta la primera modernidad del Porfiriato, la literatura de México ha plasmado a lo largo de su historia los vestigios de una sociedad cambiante. Grandes escritores construyeron con sus letras la identidad de un país nuevo, complejo y contradictorio. La llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica fue el primer detonante de una serie de fuertes cambios que transformaron las culturas que habitaron el territorio mexicano. Sus lenguas y literaturas fueron confrontadas, amenazadas y prohibidas. Diversas investigaciones revelan que la poesía lírica era la más predominante, misma que relataba batallas épicas, aventuras y vivencias de Quetzalcóatl y las conquistas de pueblos enemigos. Muchas de las obras literarias indígenas se perdieron, pues los mitos y formas de conciencia milenarias tuvieron que cambiar al enfrentarse con las tradiciones cristianas y renacentistas traídas por los españoles. El siglo XVII fue para la Nueva España un periodo de reacomodo económico y social. Las grandes epidemias habían disminuido las poblaciones indígenas ya cristianizadas, y la atracción que generaron las grandes riquezas de Perú disminuyó el interés europeo por la Nueva España. La sociedad hispana, rodeada del estilo barroco, comenzaba a consolidarse en estratos bien definidos por el sistema de castas. En este contexto, surgieron grandes figuras literarias representantes de la cultura criolla, como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. La influencia de los escritores jesuitas en el último siglo virreinal, las disputas entre neoclásicos y costumbristas en los primeros años después del movimiento de independencia fueron pieza clave para la transformación de la literatura mexicana, pues los escritores de la época se enfocaron en la política y en las armas. La obra más destacada de este periodo es El Periquillo Sarniento, novela de José Joaquín Fernández de Lizardi, publicada en 1816. En un tiempo en el que predominaban en el país las inversiones extranjeras y guerras interinas, la literatura mexicana se volvió romántica, nacionalista y tardíamente moderna. Después del triunfo de la República sobre el Imperio de Maximiliano en 1867, México vivió un periodo de relativa calma, en el cual el gobierno fomentó el arte y el trabajo intelectual. La búsqueda estética tomó dos principales caminos. Por un lado, una mirada social, y por el otro, el modernismo. Los poetas Amado Nervo y Manuel Gutiérrez Nájera son los máximos exponentes de este movimiento literario. Para el siglo XX, 4 generaciones conformaron el Frente Literario de México. El ímpetu decadente de los modernistas, el pensamiento humanista del Ateneo de la Juventud, el aliento cosmopolita de los contemporáneos y el espíritu de rebeldía de la generación del 29. Un grupo de escritores apostaron por experimentar con los recursos del idioma, con el propósito de adentrarse en los terrenos de la fantasía, la imaginación y la exploración de lo oculto. En medio de la literatura porfiriana, aquellos poetas gozaron de la libertad para trabajar. Sin embargo, ninguno de ellos previno que los estruendos de las batallas populares prerevolucionarias destruirían muy pronto aquella paz y orden que conocían. Iniciada la segunda década del siglo XX, caído Madero, la revolución ensangrentó al país y expulsó a poetas e intelectuales. Quienes decidieran permanecer en el país fueron condenados a vivir las penurias de la guerra. Pero incluso en estos años confusos, los escritores mexicanos lograron realizar obras memorables, siendo el género periodístico el que más se desarrolló. Al término de la Revolución, esta se convirtió en un tema frecuente de novelas, cuentos y obras teatrales, en las plumas de Mariano Azuela o Rodolfo Usigli. Sus trabajos fungirían como precedente e inspiración de una literatura nacionalista. Años más tarde, Rosario Castellanos y Juan Rulfo sorprenden con obras que combinan realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales. Por su parte, entre los escritores contemporáneos de los años 30 destacan el poeta y ensayista Salvador Novo y los poetas Javier Villaurrutia y José Gorostiza. En la segunda mitad del siglo XX, la literatura mexicana ya abarcaba un gran abanico de temas, estilos y géneros, lo cual permitió la consolidación de la generación de escritores de 1929, el florecimiento de los críticos y cosmopolita de la generación de 1950 y el nacimiento de los rebeldes de la generación del 68.
Para Tomás Segovia, un derivado del existencialismo en la literatura mexicana fue la reflexión sobre la mexicanidad. Escritores como Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Inés Arredondo y Fernando Benítez son los escritores más destacados de este periodo. En 1990, Octavio Paz, poeta, ensayista y dramaturgo, se convirtió en el único mexicano hasta la fecha que ha ganado el Premio Nobel de la Literatura. Su obra se caracteriza por un lenguaje que radica en lo metafísico, con toques surrealistas e imágenes de gran belleza impregnadas en los versos de sus poemas. Aunque en el inicio de su trayectoria Paz manifestaba existencialismo, soledad y preocupación social, con el tiempo evolucionó a lo que él mismo llamó topoemas, con los cuales planteaba un discurso atemporal. Su muerte, la aparición de Internet, el auge de las ferias del libro y la llegada de la alternancia electoral en el año 2000 transformaron de nueva cuenta el escenario político e intelectual de México. Los nuevos talentos y la literatura de los años del porvenir se encuentran retados por las nuevas tecnologías y medios de difusión, en un terreno que todavía está por descubrirse. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por la historia de la literatura de nuestro país. Esperamos que el trabajo de Mes Cultural realizado por el Departamento de Redes Sociales les haya gustado, pero sobre todo que les haya enriquecido con conocimientos muy valiosos sobre el valor de las aportaciones de nuestros compatriotas en diferentes rubros. Si lo desean, pueden echar un vistazo a materiales elaborados anteriormente. Los tenemos muy bien organizados en una playlist de nuestro canal de YouTube llamada Mes Cultural. Recuerden que todos sus comentarios nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas ellas nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial. Y también cualquier sugerencia de un tema en específico que deseen que abordemos nos las pueden mandar al correo conexionfenix@cncivirtual.mx o bien mediante el inbox de Yammer. Nos escuchamos en el próximo episodio.